Gloria a Jesús. Qué bueno. Si usted me está viendo, es privilegiado. En casi la mayor parte del territorio nacional no hay energía eléctrica, así que estamos transmitiendo para la gloria del Señor, y qué bueno que usted puede estar con nosotros, y qué bueno por aquellos que en las posteriores horas van a poder conectarse. Quiero que abra su Biblia, por favor, en la primera carta de San Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Primera de Pedro 5, 7. Vamos a leer ahí. Y vamos a hacerlo como siempre lo hacemos, ¿verdad? Como lo hemos estado haciendo las últimas semanas. Usted viene primera de Pedro 5, 7, se pone de pie ahí donde está. Si está en el dormitorio, si está en la sala de su casa, qué bueno que estuviera en la sala de su casa, bien vestidito, bien bañadito, bien perfumado, disfrutando, celebrando con nosotros al Señor Jesucristo. Primera de Pedro 5, 7. Si lo tiene, estamos de pie, amén. Bien, dice la Escritura: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Padre, gracias por tu palabra. Esta palabra es bendita, Dios, y tiene una bendición abundante. Gracias porque esa bendición en esta hora cae sobre cada uno de nosotros, Señor, y nos fortalece, nos alimenta y nos ayuda, Señor Jesús, nos consuela. Padre, gracias por esa palabra bendita que hoy vamos a meditar, Señor, en ella por unos minutos. Tú la vas a utilizar para darnos el alimento, Señor, la fuerza que estamos necesitando, la esperanza que estamos teniendo. Dios se va a cimentar a través de esta palabra. Gracias, Dios, por cada uno de los que estamos reunidos. Gracias por cada uno de los que estamos compartiendo esta palabra. Gracias porque la bendición tuya será maravillosa sobre todos. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Dios tiene cuidado de nosotros. Y usted podrá decir, pero alguna persona podrá decir, ¿no? Alguna persona al escuchar esta expresión, Dios tiene cuidado de nosotros, dirá, pero ¿cómo podemos expresar eso? Dios tiene cuidado de nosotros cuando vemos todo lo que está pasando. Mi esposa acaba de orar por personas que están pasando crisis tremendas. Y si usted pues tiene energía eléctrica y puede ver noticias de El Salvador, la mayoría de los que están conectados son de fuera de El Salvador, usted puede ver noticias de El Salvador, usted se va a dar cuenta de la crisis que estamos viviendo. Ya no solo es el virus, ya no solo es la pandemia, ahora vino 3 días de lluvia que ha traído grandes dificultades a nuestro país. Entonces, ¿cómo es posible eso? Pensaba yo mientras preparaba esta palabra, pensaba en la filosofía que tienen algunos padres y especialmente yo me gozo cuando converso y veo la forma como mi hija y mi yerno están como trabajando con su niño. Y entonces a mí me costaba realmente, fíjese, me costaba como padre dejar que mis hijos se enfrentaran a las situaciones difíciles sin ceder a la tentación de ayudarles. Si corría, yo quería estar al lado de él para que no se tropezara. Si tenía que hacer esto, yo quería estar a la par ahí para ayudarle. Y entonces cada momento de su vida, como padres, sentimos el deseo muchas veces de estar ahí. Si es hacer, no, papá, y le agarramos la manita, así es como debes hacerlo. Y si es posible, pues hasta hacemos nosotros la tarea. Los padres generalmente somos protectores. Pero en algún momento entendí que es necesario a veces dejar a nuestros hijos tener las experiencias, porque así ellos pueden aprender a vivir. Entonces normalmente somos sobreprotectores, aunque conozco a algunos padres también de que no se interesan para nada en sus hijos y los dejan que vivan como quieren. Pero con esto, con la sobreprotección que nosotros tenemos para nuestros hijos, muchas veces lo que estamos haciendo es volverlos muy dependientes, temerosos, inseguros.
Y les volvemos la vida difícil después porque están tan acostumbrados a que los empujemos, a que hagamos las cosas por ellos, que difícilmente ellos las pueden hacer. Entonces es un problema. Lo cierto es que no siempre que nuestros hijos van a aprender a resolverlos. No es porque nosotros quitemos los problemas que ellos van a aprender a resolver los problemas. A veces necesitamos estar en el problema, como personas, necesitamos estar en el problema, necesitamos sufrirlo, necesitamos luchar hasta vencer para poder enfrentar una situación similar en el futuro. Y cada problema que el niño resuelve a su corta edad, le va dando a él una experiencia, un soporte, para que conforme va creciendo y va enfrentando nuevas dificultades, mucho quizás fuertes que las primeras, ellos pueden luchar, pueden vencer, se atreven a pelear, se atreven a enfrentar porque han tenido la experiencia desde niños. Lo importante es que nuestros hijos estén seguros, eso sí, que el deseo nuestro es que ellos estén bien. Ese es el deseo nuestro como padre. Ese es el deseo nuestro como padre. Así es que a veces los vamos a dejar que peleen, que luchen sus batallas, pero adentro de nuestro corazón el profundo deseo que tenemos es que ellos tengan éxito, tengan victoria. Y ellos deberán de estar seguros y aprenderán a estar seguros, a esperar que usted y yo, como padres, vamos a estar ahí, cerca de ellos. No para vencer el problema por ellos, sino para quizá abrazarlos en la derrota. Porque no siempre se vence en una batalla. Para abrazarlos en la derrota, para consolarlos en la derrota, pero también para celebrar sus victorias, para celebrar sus victorias. Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Y de seguro que esos sentimientos que nosotros sentimos, estamos de Él, están en nuestro gen. Si Él dice que nos hizo a su imagen y semejanza, creo que Dios tiene los mismos sentimientos hacia sus hijos. Entonces los heredamos de Él. Él es nuestro Padre. Y vamos a ver hoy, a la luz de las Escrituras, algunas situaciones que demostraron su amor y su cuidado. Y que particularmente a mí me llena de gozo y paz en medio de cualquier circunstancia que pueda atravesar, cuando veo cómo Dios obra y el resultado de la obra de Dios. Cuando parece que Dios se aleja, pero realmente está allí. Y al final podemos tener una victoria y Dios puede acercarse a nosotros para abrazarnos y para decir: felicidades, venciste. Dios es maravilloso, es nuestro Padre, y siempre, siempre, a pesar de pandemia, a pesar de tormentas, a pesar de terremotos, a pesar de cualquier sequía, a pesar de cualquier calamidad que pueda venir alrededor de nosotros, Dios siempre está pendiente de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado. A pesar de la violencia. Mira cómo se ha desatado hoy esto. La violencia antes, a nadie le extraña que la violencia esté por ahí. Está acá, está por allá, y aunque dicen El Salvador es el país más violento, no, depende de la óptica con que se mire. Pero la violencia está presente en todas partes. Allá en el oriente, en América del Norte, en América del Sur, en Centroamérica, la violencia está ahí. En Europa, la violencia está ahí. De una forma en un lugar, de otra forma en otro lugar, pero hay mucha violencia. Pero mire cómo en estos días se ha como que ha florecido mucho. Como que se une todo. Decía mi esposa, yo ya no solo en la pandemia, ahora viene la tormenta y suma problemas a las personas, suma problemas a la nación. Ahora ya no solo hay que hacerle lucha, hay que hacer la lucha contra el virus, sino también contra la calamidad en la que muchas familias hoy han amanecido. Dios está pendiente de nosotros y tiene cuidado de nosotros. Ahora veamos algunos ejemplos. Fíjese que Dios no quitó la calamidad que le llegó a Job. Usted ha oído hablar de Job. Usted conoce la historia de Job. Usted sabe que era un hombre que la Biblia lo describe en el capítulo 1 del libro de Job. Usted puede leerlo ahí como un hombre, dice, perfecto. Como un hombre que estaba muy cerca de Dios. Como un hombre que era agradable a los ojos de Dios y por lo cual Dios se atreve a decirle al diablo: mira, ahí está mi hijo. No hay nada que a él lo pueda apartar de mí.
Era un hombre que estaba en su relación con Dios muy bien. Por el mismo juicio que Dios estaba haciendo sobre él, el hombre estaba bien. Dios tenía ese concepto de Job. Sin embargo, de repente Job pierde sus pertenencias, pierde su casa, pierde sus camellos, lo que para nosotros sería su carro, pierde sus cultivos, su provisión, pierde su familia, sus hijos, mueren todos, y al final pierde su salud. Es una calamidad tremenda. Pero sabe que Dios no quitó esta calamidad. No dijo Dios, no, voy a evitar porque este mi siervo es tan bueno, está tan cerca de mí que yo voy a quitar todo este problema que va a venir sobre él y lo voy a mantener seguro. No lo quitó. ¿Sabe qué hizo Dios? Lo usó para que Job pudiera verdaderamente conocerlo a él. Porque aunque Job estaba muy cerca de Dios, al parecer todavía le faltaba un poco. Le faltaba un poco y Dios usa todos estos tiempo en que Job pasa en esta calamidad, reflexionando Job, meditando Job, preguntándose Job. Y cuando Job le pregunta a Dios y hasta cierto punto quizás no le reclama, pero lo cuestiona en por qué está atravesando todas esas cosas, en que por qué él no pudo nacer en otro lado o haber dejado de nacer. Entonces Dios le dice, bueno, ya hablaste tú, ahora yo voy a hablar. Y tú me vas a oír. Y Dios comienza a tratar con él. Y al final de esta conversación que Job tiene con Dios, Job termina diciendo en el capítulo 42, versículo 5, Señor, yo reconozco que de oídas te había oído. Que si yo creía que te conocía y que lo que estaba haciendo y que estaba cerca de ti, eso era nada más un rumor que había llegado a mis oídos. Yo no sabía realmente quién eres tú. Pero ahora le dice, mis ojos te ven. ¿Cuántas veces hemos dicho y hemos a veces hasta criticado que las personas se vuelven a Dios después de una calamidad? Ah, no, sí, decimos algunos hasta de forma hiriente. No, si ahora después del terremoto ya va a ver que las iglesias van a estar llenas de gente arrepentida. Porque Dios usa esas situaciones difíciles para que las personas lo reconozcan como Dios, como Rey, y se acerquen a Él. Y muchos de esos que nosotros cuestionamos, que se acercan solo por eso, están firmes en el Señor. Están fieles en Dios y son más fieles que aquellos que estábamos criticando, que estábamos señalando con el dedo. Dios no quitó la tragedia alrededor de Job. Dios la usó para afirmar la fe de Job. Y sabe, Dios la usó. Y cuando Job reconoce que él aparentemente conocía a Dios, pero reconoce que no lo conocía, pero ahora ha reconocido verdaderamente el poder, la magnificencia, la autoridad y la voluntad de Dios en su vida. Y en vez de quejarse, alaba a Dios por lo que está viviendo, dice, Dios envía la respuesta para él. Y bendijo Jehová, dice el versículo 12 del capítulo 42, el postrer estado de Job más que el primero. Mire, si Job se considera uno de los hombres, de los magnates más grandes en la historia en estos tiempos, Job llegó a ser mucho más rico de lo que antes era antes de esta calamidad. Dios no quitó, pero sí usó la calamidad para bendecir a Job, para que Job reconociera el poder. ¿Por qué Dios puede permitir que Dios más malo permite esta gran tormenta y permite toda esta calamidad? Dios nos está dando la oportunidad de reconocerlo a Él como el único Dios maravilloso y poderoso, que a pesar de que yo esté atravesando esta circunstancia, Él tiene cuidado de mi vida. Dios no permitió que a Job le fuera tocada su vida. No lo permitió en ningún momento. Y Job al final de su proceso terminó teniendo 7 veces más la bendición de la que primero tenía. Pero sigamos adelante. Dios no quita el hambre de la tierra. Recuerda esa parte donde hay hambre en la tierra y viene la sequía y un rey de repente sueña y hay un profeta que le da la respuesta a su sueño y dice, van a haber 7 años de calamidad, pero primero van a haber 7 años de abundancia, pero después va a venir 7 años de calamidad.
y la tierra va a quedar sin alimento, sin nada. Dios no quitó el hambre de la tierra. A Israel también llegó, el lugar donde vivía Jacob con sus hijos, llegó, con sus familias, llegó. Y ellos también se quedaron sin comida. Y Dios puede haber dicho, bueno, pero Jacob es el hombre que yo he elegido, Israel es la nación que yo he elegido para que sea mi pueblo, entonces a ellos los voy a mantener cercados en un Edén, en un huerto especial para que no pasen hambre. No lo hizo. Ellos padecieron el hambre también. Ellos padecieron la sequía, ellos padecieron la angustia de no tener qué comer, ni ellos ni sus animales. Sufrieron la misma angustia. Dios no quitó el hambre. Dios lo que hizo es usar este periodo en la vida de ellos para llevar a ese pueblo a una tierra mejor, la tierra del Gosén. Los llevó hacia Egipto y no solo los llevó a una tierra mejor, los llevó para unirse con la familia entera, para perdonarse aquellos resentimientos que habían acumulado por años. Te recordará la historia de los hijos de Jacob, cómo trataron a José y cómo se lo odiaban. Y José llegó un momento en que posiblemente quizá dentro de su corazón no entendió lo que pasaba. Sin embargo, en determinado momento cuando se junta con sus hermanos le dice, hermanos, ya no se preocupen, esta situación Dios la usó para bendecirnos, para bendecir a nuestra familia. Dios los usó a ustedes para que yo pudiera estar en esta nación y ser quizás... Dios pone la bendición para la familia. Dios usó esta circunstancia para que la familia de Jacob volviera a ser una familia. Usó esta circunstancia para que ellos pudieran perdonarse, para que pudieran abrazarse, para que pudieran amarse. Usó esta circunstancia para que ellos pudieran multiplicarse. Si los que llegaron a Egipto eran nada prácticamente. Pero cuando salieron miles. Se multiplicaron en gran manera. Dios no quitó el hambre. Dios no quitó el hambre. Pero la usó para demostrarle a Israel que Él tenía cuidado de ellos. Él tenía cuidado de ellos. Y a pesar de que la hambruna era... Pero ellos tuvieron la mejor tierra para vivir mucho mejor de lo que vivían donde estaban viviendo. Dios usó esta calamidad para bendecir a su pueblo porque tenía cuidado de ellos. Dios usa esta circunstancia para bendecir tu vida porque tiene cuidado de ti y tiene cuidado de mí. Yo anoche escuchaba un testimonio de un familiar mío y tocaba precisamente sobre este tema. Y qué bueno es, porque cuando ya no tenemos de dónde agarrar, ¿sabe qué pasa? Ahí es cuando Dios comienza a orar. Cuando ya no tengo de dónde agarrar, ahí es donde empiezo a reconocer a Dios. Ahí es donde empiezo a depender de Dios. Pero Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Siguiendo la historia, Dios no quitó las plagas de Egipto. Israel vivía en medio de los egipcios. Ahí, en medio de ellos. Ahí estaban ellos. Y la lluvia caía sobre Egipto y caía sobre los hebreos. Y si había sequía en Egipto, había sequía para los hebreos. Y si había problemas en los egipcios, había problemas para los hebreos. Pero Dios no quitó las plagas. Estas 10 plagas comenzaron a caer sobre la tierra de Egipto, pero Dios no dijo, no voy a mandar las plagas porque ahí están mis hijos. Las plagas cayeron igual. Pero en medio de las plagas, Dios usó estas manifestaciones de su poder para demostrarle a su pueblo que en medio de cualquier peste, la protección de Dios estaba con ellos. Así que dicen las escrituras que todas las plagas caían, pero los hebreos no entendían, pero veían que las ranas, que los piojos, que los animales se morían por úlceras, que el río se volvía sangre y no había agua para beber. Todo eso afectaba a los egipcios, pero ellos veían las calamidades alrededor de ellos y de seguro que se sorprendían, se asustaban, se atemorizaban. Sin embargo, dice, Dios los mantuvo a ellos intactos. Porque no importa la peste que esté cayendo sobre tu vida, Dios tiene cuidado de tu vida. No importa cuán grande sea la calamidad que estés experimentando, que estemos experimentando,
Dios tiene cuidado de nosotros. Dice la Escritura que cuando Dios habla dice, pero contra los hijos de Israel, le dice a Moisés, todas las calamidades van a caer ahí, pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, oiga bien, Dios tiene cuidado hasta de tus bestias. Desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre egipcios e israelitas. Dios hace la diferencia. Entonces Dios guardó a su pueblo en medio de esa tremenda calamidad. Se puede imaginar, 10 pestes. Nosotros estamos una peste sobre nosotros. Y estamos sintiendo que nos ahogamos. Viene una lluvia y estamos sintiendo que nos terminamos de hundir, de ahogar. Pero Dios tiene cuidado de nosotros. Y en medio de esta circunstancia, si tú estás buscando a Dios, si tú estás glorificando a Dios, en medio de esta circunstancia, Dios tiene cuidado de tu vida. Dios tiene cuidado de tu vida. Dios tiene cuidado de los tuyos. Posiblemente hayamos perdido esto, hayamos perdido lo otro. Dios tiene cuidado de nosotros. Y nos restituirá de una manera maravillosa lo que posiblemente hoy estemos perdiendo. Sabe que Dios no cambió la ruta de su pueblo hacia la tierra prometida. Dicen algunos estudiosos de la teografía bíblica que del Gosén donde vivían los hebreos para Canaán, al campamento de los hebreos les hubiera tomado posiblemente una semana, si no más días, pero no más de una semana quizás, para llegar a lo que se les había anunciado como la tierra prometida. Sin embargo, Dios les traza una ruta diferente. Y no cambió esa ruta. Y estuvieron en ruta antes de entrar a la tierra prometida 40 años en un desierto. 40 años que para ellos fueron muy difíciles, muy angustiosos. 40 años en los que enfrentaron muchas dificultades. Sin embargo, Dios no cambió la ruta. No sabía Dios todo lo que iban a pasar. ¿Cómo no? Pero no cambió la ruta. Dios usó esta ruta para que ese pueblo pudiera ver milagros maravillosos. Para que ese pueblo pudiera ver que de una forma sobrenatural se abría el ojo y quedaba el piso en seco para que ellos pudieran pasar tranquilamente. Dios usó esta ruta para que ellos pudieran ver caer el maná del cielo. Durante 40 años el maná estuvo cayendo todos los días. Dios usó esta ruta para hacerles ver cómo el agua fresca brotaba de la piedra donde se supone que no hay agua, de una roca. Dios hizo brotar el agua. Dios utilizó esta ruta para demostrarles cómo todas las tardes bajaban las codornices para alimentarlos de carne. Dios tuvo cuidado de ellos durante estuvieron pasando esa ruta. La usó para enseñarles que eran un pueblo diferente. La usó para enseñarles que debían vivir si era de una manera diferente. Les dio las leyes que lo llevarían a ser el pueblo que Dios quería que fueran. Un pueblo santo. En medio de cualquier circunstancia difícil, Dios te demuestra a ti que día a día te envía el pan a tu mesa. Que envíe el agua a tu hogar. Que envíe el alimento que no te falta. Y quizás estés pensando, ¿y cómo voy a hacer? He perdido el trabajo, la empresa donde trabajo está cerrada, no me están pagando lo necesario. ¿Cómo vas a hacer? Dios enviará la provisión a tu vida. Como hizo con Israel. No mandó a Israel por el mejor camino. Mandó a Israel por una ruta en que tuvo problemas, sí, pero en la ruta Dios tuvo cuidado de ellos. Y en esta ruta que quizás no sea tan fácil para ti, que quizás no sea tan fácil para mí, que quizás tengamos que enfrentar situaciones difíciles, Dios está teniendo cuidado de nosotros. Y nada podrá apartarnos del amor de Dios. Porque Él tiene cuidado de nosotros y tú y yo podemos experimentarlo cada día. Dios no quitó, ¿sabes?, a los pueblos.
No los eliminó. Qué fácil hubiera sido. Dios, esta es la tierra prometida, pueblo mío, ustedes van a pasar el Jordán, ahí está la tierra que yo les juré a sus padres que les daría a ustedes. Una tierra de la que fluye leche y miel, una tierra buena, una tierra muy buena, muy bondadosa, muy rica para que ustedes vivan. Y ahora voy a quitar estas naciones y quizás son un chasquido de sus dedos y esas naciones hubieran desaparecido y la tierra hubiera estado a disposición de su pueblo, pero no lo hizo. No lo hizo. Dios no quitó aquellas murallas de Jericó. Dios no quitó a la ciudad de Ai. Dios no quitó a todas las ciudades que estaban en el camino, que vivían allí en la tierra prometida. No lo hizo. No lo quitó. Lo que hizo Dios fue enseñar a su pueblo a pelear y a vencer. A luchar y a vencer. Ellos estaban acostumbrados a ser esclavos. Habían nacido como esclavos. Todos los que iban ahí habían nacido como esclavos. Ahora tenían que entender que ya no iban a ser, ya no eran esclavos, que eran libres. Y que iban a ser dueños de una tierra. Ahora ya no iban a cultivar la tierra que no era de ellos. Ahora ya no iban a cosechar en la tierra que no era suya. No iban a vivir en una tierra que no les pertenecía. Ahora serían los dueños, no serían los esclavos trabajando para un amo. Ahora serían dueños de la tierra trabajando para su propia bendición. Pero tenían mentalidad de esclavo. Y tenían que pelear por lo que era de ellos. Y Dios les enseña a pelear. Y les da la victoria. Y algunas veces sufren derrotas que les hicieron aprender que debían estar cerca de Dios. Les enseñó que cuando se busca a Dios, que cuando se es fiel a Dios, la victoria está asegurada. Después de una gran derrota ante los muros de Jericó, ellos sufren de la gran victoria ante los muros de Jericó, ellos sufren una derrota ante un pueblo que era mucho menos numeroso y mucho menos fuerte que Jericó. Y cuando regresan muy frustrados, dice, ay Señor, ¿por qué nos trajiste aquí? Mejor nos hubiera... Momento. La causa de tu derrota es el pecado de tu pueblo. Busca en medio de tu pueblo y encontrarás al responsable de esto. Dios no quitó aquellas naciones que estaban ahí, aquellos pueblos. Lo que hizo Dios fue enseñarle a su pueblo que tenían que ser fieles y que tenían que pelear para tener la victoria y ser dueños de la tierra. Y cuando tú buscas a Dios, peleas la batalla, ¿cómo se disfruta? La fidelidad a Dios, la perseverancia a Dios, es la que te va a dar la victoria ante cualquier batalla, ante cualquier enemigo, que lo pueda ver o que no lo pueda ver. Dios te dará la victoria. Pero Dios no quitó en aquel tiempo esos enemigos. Como Dios no está quitando alrededor de nosotros a los enemigos. Lo que tenemos que hacer es aprender a aprovechar la oportunidad y aprender a ser fieles a Dios para tener victoria, para poder disfrutar de la bendición que Dios nos quiere regalar, que Dios nos ha prometido. Dios tiene cuidado de nosotros realmente. Muchas personas pudieran decir, ay, pero es que yo pensé que me iba, y muchos testifican de esa manera. Yo pensé que no sabía cómo iba a ser, no sabía cómo iba a pagar, no sabía cómo íbamos a subsistir. Pero Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Gloria a Dios. Verdaderamente fiel. Y no ha faltado nada. Muchas personas incluso hoy están disfrutando momentos que no se imaginaron que iban a disfrutar. Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios no quitó el Calvario por el que tuvo que atravesar Jesucristo. No lo quitó. No puedo imaginarme el sufrimiento que pudo haber pasado nuestro Señor Jesucristo cuando por su mente pasaba la película anticipada de lo que iba a suceder. Cuando podía nada más cerrar sus ojos y ver todo el proceso del Calvario. ¿Y cuál era su culpa? Ninguna. Toda la culpa era nuestra, era tuya,
era mía. Y Dios pudo haber dicho, bueno, en realidad, ¿qué tiene que pagar este? Suspendemos el proceso, regrésate y todos felices aquí arriba. Sin embargo, Dios no quitó el Calvario. Y a pesar de que en un momento duro, difícil, cuando Jesús está orando, su cuerpo se siente estremecido, se siente débil, se siente muy atemorizado y expresa esta oración: si puedes, Padre, si puedes, quita de mí esta copa. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado así? ¿Sabe cuál es la oración que hacemos la mayoría de las veces? Señor, quítame esta copa, quítame esta enfermedad, quítame esta angustia. Dios, llévate lejos este problema. Señor, llévate esta necesidad. Provee para esto, Dios. Casi como que le estamos ordenando a Dios. Quizás no nos hemos arrodillado de verdad o nos hemos postrado diciendo: Señor, si puedes, quita de mí esta copa. Jesús sabía que Dios podía, que el Padre podía. Él mismo hubiera dicho: envíame ángeles que me defiendan. Pero no lo hizo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es que entender la voluntad de Dios no es cosa fácil. Todos quisiéramos que la voluntad de Dios se cumpla solo en bendiciones, en cosas buenas, en cosas agradables, en cosas maravillosas. Sí, eso es lo que todos quisiéramos. Papá tiene que darme, papá tiene que proveerme, papá tiene que cuidarme, papá tiene que abrazarme, papá tiene que decirme cosas bonitas, y eso es lo que nosotros esperamos. Pero cuando nos pasan estas cosas alrededor, cuando pasan sucesos como le pasó a Jesús, llevar los azotes en su espalda por la culpa de otros, sufrir vejámenes, sufrir humillaciones por causa de otros. Si tú y yo nos hubiese tocado vivir ese momento, quizá hubiéramos salido corriendo. Si un hombre, Dios le dice: ve y predica allá en la ciudad de Nínive, no, yo no voy ahí, y sale corriendo para el otro lado del mundo. Pero Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Sabe lo que hizo con el Calvario? Dejó que Jesús lo pasara para llevar nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. Era la única forma. Dios no puede cambiar su palabra. Y en su palabra estaba establecido que para limpiar el pecado tenía que haber un sacrificio, derramamiento de sangre. Y el único cordero perfecto para llevar los pecados de la humanidad, para limpiar los pecados del mundo entero, era Jesús. Y Dios, aún en su omnipotencia, no cambió. Y permitió que Jesús pasara por este proceso, para que tú y yo ahora pudiéramos tener la esperanza de la vida eterna. Debemos hacer nuestra esta oración en los momentos más difíciles de nuestra vida. Hacer nuestra esta oración y dar gracias a Dios por ese sacrificio perfecto que me ha dado la oportunidad de vivir, que me ha dado la oportunidad de ser una persona diferente, que me ha dado la oportunidad de disfrutar una familia, que me ha dado la oportunidad de ser un hombre en las manos de Dios, que lucha por permanecer en las manos de Dios, que te ha dado la oportunidad de tener todo lo que tienes. Mira alrededor, ¿cuánto tienes?, decía un día de estos en un mensaje.
Mira alrededor cuánto tienes. Y te darás cuenta que lo que te falta es muy poco o es insignificante comparado con lo que tienes. Tú y yo deberíamos decir cada día, ante la circunstancia difícil, Padre, si puedes, quita de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso quiere decir, pero no se va a hacer lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces yo estoy seguro de que la fuerza de Dios estará conmigo. Jesús no expiró en el camino hacia el Gólgota porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba teniendo cuidado, porque el Padre estaba teniendo cuidado de él. Y pudo culminar el sacrificio porque Dios tuvo cuidado de él. Tú y yo no vamos a terminar este proceso de la misma manera. Tú y yo no vamos a terminar este proceso. Dios no evitará no va a decir a Dios, chasquido de dedos, se acabó la pandemia en el mundo. No lo hará. No lo hará. No dejará de haber tormentas y huracanes y tornados en el mundo entero. Ahora no habrán tifones allá en China. Ahora no habrán ciclones en América. No habrán huracanes. No lo hará. En Norteamérica hay estados que se preparan desde ya para cuando van a venir los tornados. Para la época de tornado la gente construye su casa y abajo le hace un hoyo para protegerse para cuando venga el tornado. Dios no los va a quitar. Los tornados van a seguir llegando. Las tormentas van a seguir sucediendo. Las inundaciones se van a seguir dando. Pero ¿de qué nos sirve todo esto si seguimos siendo las mismas personas? ¿De qué le sirvieron a Egipto, a los pobladores de Egipto, que pasaran 10 plagas si siguieron siendo los mismos egipcios? ¿De qué le servía a Israel en el desierto tanta catástrofe que pasaron y tanta bendición que tuvieron si ellos seguían siendo? ¿Seguiremos nosotros el mismo camino? ¿De qué nos sirve todo este proceso difícil? Más difícil para unos que para otros, pero difícil para todos. Uno quizá lo sienten más fuerte, otros menos fuerte, pero todos lo estamos viviendo. Dios está usando este proceso para unir a la familia. ¿Sabe cuántas familias no tenían la oportunidad de estar en casa juntos? Porque el hijo o la hija salían de fiesta, salían de visita y los padres se quedaban solos en casa. Y cuando estaban en casa, cada uno por su lado en sus cosas y no se tenían tiempo de conversar. Dios está usando este proceso para unir a la familia, para acercar a la familia, para que se vuelvan a establecer esos lazos que se habían perdido entre la misma familia. Hay personas que estrechan lazos más con la gente de afuera que en su propia casa. Pero ahora tenemos la oportunidad de estrechar lazos con nuestra propia gente, con nuestra propia casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Para que aprendamos a interesarnos, está usando Dios esta catástrofe que estamos pasando, para que aprendamos a interesarnos por los demás. Para que podamos compartir de lo que nos llega. Me encanta cuando una gente recibe una bendición y piensa, yo le voy a compartir a esta persona de lo que Dios me ha dado. Porque sabemos que también está pasando situaciones quizás más difíciles que las que yo estoy viviendo. Este proceso está sirviendo para que aprendamos a apreciar y a cuidar cada bendición que llega a nuestras manos. Yo le digo a mi esposa, exacta para que no sobre. Porque normalmente uno hace comida y ahí queda, la guardas 3 días y la botas al 4.º día. Así que no, estamos haciendo comida cabal para los platos que vamos a comer. Y luego solo lavar el plato y pensar que vamos a comer el siguiente vez, pues vamos a hacer solo lo que vamos a comer para que no sobre. Dios nos está enseñando a apreciar cada cosita. Quizá en tu refrigerador antes se perdían las cosas. Se siguen perdiendo, se siguen arruinando. Las estamos cuidando.
porque sentimos que cada cosa, por pequeña que sea, es bendición de Dios. Dios está usando este proceso en nuestras vidas, en nuestro país, en nuestro mundo, en nuestro planeta, para que anhelemos buscarle. Qué lindo es leer en las redes sociales, escuchar de los testimonios. Ay, cómo anhelo estar en la casa de Dios otra vez. Cómo anhelo ir a la iglesia. Y veía un video de un pastor allá en los Estados Unidos que muy emocionado mostraba ante la cámara la forma como han ordenado las sillas, porque ya el lugar donde él vive ya les permitieron abrir la iglesia con ciertas limitaciones. Pero estaba el hombre enseñando cómo han distribuido las sillas. Miren, esta es la carpa, esta es la otra carpa, y aquí están las sillas. Hermanos, ya hoy por la tarde vamos a tener nuestra primera celebración. Con qué gozo lo expresaba. Y me imagino a su feligresía, con qué gozo lo veían, con qué gozo deben haberse congregado. Cuando muchas veces nosotros veíamos, ay, tener que ir a la iglesia, ay, tener que levantarme para el culto, ay, tener que no tengo ropa, ay, que no tengo ropa planchada, que no tengo nada que ponerme, y encontramos cualquier excusa para no estar en la casa de Dios. ¿No es cierto que estamos extrañando estar en la casa de Dios? ¿No es cierto que estamos extrañando ver a aquellas personas con las que compartíamos hace 2 meses? Dios está usando esta situación para que nosotros entendamos que debemos quitar todos esos pequeños resquemores, todos esos pequeños detalles, voy a decir, que hacían que a veces nosotros nos viéramos y no nos saludáramos. Y hoy deseamos saludarnos. Ay, ya viene, hermano, hermana, no, mi abuela, hoy deseamos saludarnos, vernos. Dios está usando este proceso para que encontremos espacio para la oración. Ah, no tengo tiempo, hermano, porque mire, paso muy ocupado en el trabajo, paso muy ocupado en el estudio. Dios está usando este proceso para que volvamos a ese punto en que encontremos un espacio para la oración, para hablar con Él, para sentarte en la sala de tu casa, agachar tu cabeza y empezar a hablar con tu Señor, con tu Dios. Para que te acuestes en la cama de tu dormitorio cómodamente y empieces a hablar con tu papá y empieces a llorar. Dios te está dando la oportunidad, te está abriendo los espacios que no tenías, para que los disfrutes. Dios tiene cuidado de tu vida. Aún en medio de esta circunstancia tan difícil, Dios está teniendo cuidado de tu vida y te está abriendo los espacios que antes no tenías. Te está dando las oportunidades que antes no te daban. ¿Te estás dando cuenta? Dios nos está dando la oportunidad de valorar el trabajo. ¡Ay! Ese lugar. ¡Ay, ese lugar! Y ahora todos, ¡ay, Dios mío! ¿Cuándo lo van a abrir? Estamos valorando el trabajo. La bendición que Dios nos ha dado. La fuente que Dios utiliza para bendecir tu vida, tu hogar, tu familia. Hoy sí la estamos valorando. Porque hay muchos que han perdido el trabajo. En Estados Unidos son millones los que perdieron el trabajo. Millones. Nosotros en nuestro país contamos cientos de miles que han perdido su trabajo. Y que están deseando no haberlo perdido. Estamos deseando volver a las aulas. Porque se nos vuelve difícil el nuevo formato. Porque vamos a perder quizá el año. Dios nos está enseñando a valorar esas cosas que antes nos parecían tan normales, tan simples. Ahí están y son mías, punto. Dios nos está enseñando a valorar la libertad que siempre hemos tenido, que nos parecía tan insignificante. Podía ir a donde me daba la gana. ¿Quién me detenía? Iba a la montaña, iba a la playa, iba al río, iba al lago, a los centros comerciales, a la hora que me daba la gana.
Pero hoy me dicen, no puedes salir si no termina con este número tu día. No puedes salir si no tienes una carta que te hace apto para ir a trabajar. No puedes salir si no es que llevas a un enfermo moribundo al hospital. Y entonces todos empezamos a extrañar esas salidas que antes teníamos. Cuando antes nos parecía lo más normal del mundo. Porque nunca entendimos que era una bendición de Dios. Pero la libertad, mi amado hermano, es una bendición de Dios, es un regalo de Dios. Dios está usando esta situación tan difícil para cuidar nuestra salud y de los seres que amamos. Dale gracias a Dios si a tu familia no ha llegado ningún problema de salud. Dale gracias a Dios si en tu casa nadie se ha enfermado ni siquiera de gripe. Dale gracias a Dios si lo más grave que te ha pasado es un dolor de cabeza. Pero Dios en medio de todo esto está guardando a su pueblo. Y aunque la peste está alrededor de nosotros, tú y yo, podemos quizá hoy decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Dios ha estado con nosotros y tiene cuidado de nosotros. Dios está con nosotros en medio de cualquier circunstancia. Y su poder se manifestará así como se manifestó en todas las historias que hemos visto esta mañana. Se manifestará de una manera poderosa a nuestro favor. Si es que nadie dijo, y la misma Biblia no lo dice, Jesús no lo prometió. Jesús le dijo a los discípulos cuando estaba hablando con ellos, en el mundo tendréis aflicción. Y de verdad que tuvieron aflicción. Esos hombres fueron perseguidos, azotados, fueron decapitados, fueron crucificados, fueron apedreados por predicar el evangelio. En el mundo tendréis aflicción. Eran perseguidos, tenían que esconderse. Pero confiad, le dijo, porque yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. En el mundo tendremos aflicción, pero tenemos que confiar, porque aquel que ha vencido al mundo se llama Jesús y es tu Dios y mi Dios. Y está con nosotros y tiene cuidado de tu vida y tiene cuidado de la mía. Esta es la oportunidad que tú y yo tenemos de decir lo que Jesús dijo, de permitir que se haga la voluntad de Dios en cada uno de nosotros y que sus propósitos se cumplan en cada uno de nosotros. Cuando Dios estaba llevando a su pueblo por el desierto, les da las leyes y este pueblo aparentemente no quería las leyes. Dios les dice estas palabras, están en Deuteronomio 28:2. Vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Quién no quiere bendiciones? Vendrán sobre ti estas bendiciones. Y no solo lo vas a ver en tu vecino, en tu país vecino. No solo vas a ver qué pasa en Guatemala, qué pasa en Honduras o en Nicaragua o en Estados Unidos. No lo vas a ver ahí, te alcanzarán. Pero había algo que hacer. Había que obedecer a la palabra de Dios. Y empiezas tú en el capítulo 28 a leer todo lo que dice Dios que va a pasar con su pueblo si obedecen a la palabra de Dios. Pero un poquito después dice, pero si no obedeces, entonces todas estas maldiciones caerán sobre ti. Y aquí dice el Señor en determinado momento en su palabra, que yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Por favor, pueblo mío, escoge la vida. Y Dios nos está diciendo esta mañana, por favor, pueblo del Salvador, escoge la vida. No sigas siendo idólatra, no sigas siendo desobediente, no sigas siendo infiel, no sigas siendo esa persona que no agrada a mis ojos
escoge la vida para que todas estas bendiciones que yo enumero ahora le estén delante de ti y te alcancen, lleguen a tu vida, se hagan realidad en tu vida. Dios tiene cuidado de nosotros. Quizá la situación nos parezca muy contradictoria, pero en medio de esta situación, Dios tiene cuidado de nosotros. Por eso tú y yo debemos de echar, como dice Pedro, echar toda nuestra ansiedad. Eso quiere decir volcar toda nuestra angustia, nuestra desesperación, nuestra tristeza, nuestro enojo, echarlo todo sobre Él, volcarlo en Él, depositarlo en sus manos, porque es el único que puede tomar todas esas cargas para tener cuidado de ti, para que tú no las sigas llevando. Por eso le dijo el Señor también, venid a mí, si tú te sientes cargado, si tú sientes que estás fatigado, ven a mí, y yo tomaré tus cargas y te haré descansar. Dios tiene cuidado de nosotros. Su mano está sobre esta nación. Su mano está sobre esta nación. En la madrugada que despertábamos con mi esposa y sentíamos el fuerte viento, decíamos, Dios, ten misericordia. No le preguntamos, Dios, ¿por qué? No, Dios, ten misericordia de esta nación. Ten misericordia. Y empezamos a ver los videos que empezaban a circular de todo lo que estaba pasando. Dios, ten misericordia de esta nación. Pero por sobre todas las cosas, papito, cumple tu voluntad en este pueblo. Tú y yo tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a ser fieles a Dios. Tenemos que aprender que aunque pase cualquier cosa, por difícil que pase alrededor de nosotros, Dios tiene el control. Dios tiene el control de lo que pasa en tu vida. De repente sientas que es lo más grave. Dios tiene control de lo que pasa en tu vida. ¿Qué tienes que aprender en ese proceso? Es la pregunta que yo me haría, que debes hacerte. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Dios, este día es un día maravilloso porque tú estás con nosotros. Quizás, Señor, nos pueda parecer un día difícil a muchos porque estamos enfrentando situaciones muy difíciles que no podemos resolver nosotros. Pero gracias porque en medio de esta situación difícil podemos ver y podemos sentir la mano tuya sosteniéndonos, teniendo cuidado de nosotros. Así que hoy venimos, Señor, a echar toda nuestra ansiedad sobre ti, a desbordarnos delante de ti, Dios, para que tomes, Señor, nuestra ansiedad, nuestra tristeza, la angustia que hoy nos está embargando, el agotamiento quizá que tenemos, lo estamos depositando en tus manos, Señor, para descansar y para, Señor, ser partícipes de ese cuidado maravilloso que tú tienes de nosotros. Como hijos, padres, muchas veces corremos y nos alejamos de los padres y no podemos disfrutar de sus cuidados. Pero cuando nos acercamos a ellos, podemos disfrutar de su abrazo, de sus palabras amorosas, de su bendición. Dios, queremos acercarnos a ti ahora. Queremos estar cerca de ti, Dios, y disfrutar de tu abrazo, de tu cuidado. Ayúdanos, Señor, a entender que todo lo que pasa alrededor de nosotros, por difícil que sea, es una oportunidad para acercarnos a ti y para poder tener 7 veces más la bendición que antes teníamos. Para poder, es la oportunidad de poder ver tus milagros sucediendo en nuestras vidas. Es la oportunidad, Señor, de disfrutar las victorias que de tu mano tendremos. Es la oportunidad, Señor, de verdaderamente conocerte, Dios, y no saber de ti solo de oídas. La oportunidad, Padre, de poder amarnos, abrazarnos como familia, como hermanos.
la oportunidad, Señor, de agradecerte por esa salvación tan grande que nos has dado. Porque no evitaste el Calvario, Señor, pensando en mí. No lo evitaste porque pensabas en mí y en mi bienestar. Yo te doy gracias por todo eso, Padre. Gracias por estos momentos que nos toca vivir, que están dejando una gran enseñanza en mi vida, Señor. Y que deberán dejar una gran enseñanza en la vida de cada uno de tus hijos.